este video te voy a enseñar algo acerca de la inflación. Entonces, para empezar, vamos a darle un poquito de contexto al tema. Para empezar, la tasa de inflación aquí en México la calcula, o está encargado del INEGI de hacer el cálculo de la tasa de inflación. La manera más sencilla, porque obviamente no es así, pero más sencilla de explicarte cómo se calcula la tasa de inflación es en las tiendas, en los supermercados. Antes, o no sé si todavía lo hacen, ponían carritos donde había diferentes artículos. Y por ejemplo decían, si ibas al H-E-B, te decía este carrito en el H-E-B y este en el Soriana o en el Walmart. Y le metían diferentes productos, ¿no? Latas, champú, leche, huevos, un montón de cosas. Y en cada uno de los carritos te ponían el ticket de cada uno de ellos. Y ahí venía el total. Y por ejemplo, si estás en H-E-B, te decía, este carrito en H-E-B sale tanto. Te ahorrarías, no sé, X cantidad de pesos. Entonces lo que hace el INEGI es hacer lo mismo. Ellos construyen un índice en el cual ponen diferentes artículos, bueno, más bien diferentes bienes y servicios, porque no nada más son bienes, también hay servicios. Y empieza a ver cuánto vale el índice. ¿Por qué se utiliza un índice y no la comparación de cuánto vale un ticket? Porque las cosas que van aquí en este índice que transforma el INEGI tienen diferente peso o diferente valor debido a la importancia que tienen en el hogar mexicano. Por ejemplo, no es lo mismo que la nuez de la India aumente en un 50% a que la leche o la tortilla o la gasolina aumente en 50%. Si ambas aumentan el mismo porcentaje, obviamente a nosotros como mexicanos pues nos importa más los servicios, bienes y servicios de la canasta básica. La nuez de la India, pues casi nadie la consume, ¿no? De hecho está bien cara. Entonces, pero no representa un alimento básico para los mexicanos. Por eso probablemente este bien tiene un peso muy pequeño. No es muy importante. En cambio, la tortilla, el huevo, el maíz, el tomate, el aguacate, inclusive hasta la cerveza, tienen muchísima importancia en este índice. Entonces es un índice, ¿por qué? Porque hay diferentes cosas y cada uno de estos elementos tiene diferente importancia y se ve reflejado a través de la ponderación que genera el índice. Entonces, el INEGI genera el índice y lo calcula. Dice, este es el índice del valor de enero. Luego pasa cierto tiempo, dice, este es el índice, hace las mismas compras, o sea, vuelve a hacer el mismo carrito, le vuelve a meter lo mismo, y en función de la importancia que tienen, sacan un nuevo valor. Por ejemplo, 120. Este es el de marzo, o el de abril, no sé, un mes diferente. Y ahora sí, para encontrar cuál fue la tasa de inflación, lo único que tienen que sacar es la variación porcentual en el índice. Aquí en México hay dos, pero el que más se usa es este. Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor se calcula la tasa de inflación, que en el libro de texto viene representada por la lambda, pero la mayoría de las veces en los libros de macro se representa con el símbolo de pi. Entonces, cuando veas ahorita en las fórmulas que utilizo lambda, es inflación. Entonces vamos a empezar a ver cómo calculamos la inflación a través de un ejercicio. Y vamos a suponer que es este. El índice nacional de precios al consumidor en el 2010 es igual a, no sé, 250 puntos. Ahorita no le vamos a dar mucho importancia a la cantidad de puntos, sino más bien al cálculo de la tasa de inflación. Y por ejemplo, el índice nacional de precios al consumidor en el 2018, esto es igual a, no sé, 450. 450 puntos es el índice en el 2018. Si yo quiero encontrar cuál fue la tasa de inflación que hubo en este periodo de 8 años, lo único que tengo que hacer es la variación porcentual. De manera general, la variación porcentual de alguna variable es igual a esta fórmula.
esto que está aquí. Esto lo puedes encontrar para la variación en el precio de las cotizaciones, el rendimiento de mercado, para la tasa de inflación, para el crecimiento del PIB. Entonces, esa fórmula de la variación porcentual se utiliza en muchas situaciones. Y siempre es lo mismo. Siempre es el valor actual menos el valor en el periodo anterior entre el valor del periodo anterior. En este caso, lo que tendría que hacer es 450 es el actual menos el anterior entre el anterior. Y ya sería. La tasa de inflación que hubo en ese periodo son 200 entre 250 y ya sale el porcentaje de inflación que hubo. Pero es bien importante, esta es la tasa de inflación que ocurrió en este periodo. Quiere decir que en esos 8 años, ¿qué diferencia? Esa fue la tasa de inflación. Y ya. Entonces, una manera de encontrar la tasa de inflación es cuando te den los índices. Entonces, vamos a poner aquí 1. Lo que acabamos de hacer es encontrar la inflación usando índices. Entonces, lambda es igual a, vamos a ponerle el índice en el periodo t menos el índice en el periodo anterior entre el valor del índice en el periodo anterior. Y ya quedó. Luego, esta tasa de inflación yo la puedo manipular. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, la tasa de inflación en el periodo fue de 8 años. Pero tal vez yo estoy interesado por saber cuál fue la anual, cuál fue la mensual, cuál fue la semestral en cada uno de esos periodos que estuvo aquí, en estos intermedios. Entonces, vamos a suponer que yo ya tengo la tasa de inflación. Por ejemplo, yo tengo la tasa de inflación anual, que es hoy un año. Y yo tengo cierta tasa de inflación, vamos a ponerle, no sé, 12% anual. A veces voy a querer encontrar tasas de inflación para segmentos menores a la que ya tengo. O al revés, si yo tengo un segmento muy pequeño, por ejemplo, no sé, el 0.5% semanal y lo quiero transformar anual a un periodo más grande. También se puede hacer y es muy sencillo. Entonces, si yo tengo un segmento grande y lo quiero reducir, por ejemplo, de año a mes, de semestre a bimestre, cosas así, hacerlo un periodo más pequeño, lo único que tengo que usar es esta fórmula de aquí. Es esa fórmula que está aquí. Por ejemplo, si yo quiero pasarla, esta es anual, es igual al 12%, y yo la quisiera mensual, tendría que usar esta fórmula que está aquí. Y lo que tengo que hacer es, la inflación mensual es igual a 1 más la tasa de inflación, el 12%, 1 entre n. ¿Cuál va a ser el valor de n? N es el número de periodos en el que se divide el plazo menor. La mejor referencia que te puedo hacer es hacer un pastel. Si este pastel es anual y yo quiero nada más un mes, estoy agarrando un 12avo de ese periodo. Por ejemplo, si yo quisiera, si esta no fuera anual, si esta fuera semestral, ese 12% es todo un semestre. Y yo nada más quiero una porción, quiero un mes. Ese mes sería un sexto. Y ya, entonces lo voy haciendo pedazos más pequeños de la tasa de inflación. Entonces, bueno, siguiendo con el ejercicio, esto aquí así, y luego el menos 1. Entonces déjame hacer la operación. Quiere decir que la tasa que hubo cada mes es el 0.0094887. Esto sería mensual. Y ya queda. Este es en decimal. La tasa en porcentaje sería
0.94% mensual. Y ya, entonces vamos a hacer otro. Supongo que tengo, esta es semestral. No sé, vamos a ponerle 30%, una tasa de inflación muy alta. Y la quiero transformar a una tasa de inflación bimestral. Entonces otra vez, esto de aquí, todo esto es un semestre y representa el 30%. Y yo quiero solamente una porción, quiero un bimestre. Un bimestre es un tercio de un semestre. Entonces la fórmula sería, la tasa que hubo en promedio en ese periodo es 1 más 0.3, 1 entre 3 menos 1. Esto sería la tasa trimestral, sería 0.091392. Esto sería la inflación bimestral. Quiere decir, aplicado en un diagrama de tiempo, es en promedio, que se pone bimestres. Es 1, 2, 3. Si fueran meses, sería 6, 5, 4, 3, 2, 1 y el hoy. Si la tasa fue esta de aquí, fue el 30% en un bimestre, perdón, en un semestre, ¿cuánto le corresponde a un bimestre? Sería esta parte que déjame poner con otro color. Este de aquí, a este de aquí y este de aquí. Quiere decir que cada bimestre sería el 9.1392% de inflación. Eso es a lo que se refiere de hacer un, pues sí, dividir, porque técnicamente estamos dividiendo la tasa de inflación en segmentos más pequeños. Pero obviamente no estamos dividiendo como operación matemática, estamos haciendo esta fórmula de aquí. Bueno, esta fórmula que está aquí es para hacer de una grande a un intervalo más pequeño. De hecho aquí los digo la verdad, los subíndices no es relevante, pero eran al revés. Debería ser así. Ahí está, la P de promedio. Me equivoqué. Bueno, ahora aquí va a ser al revés. Es de un plazo muy pequeño, voy a sacar un plazo mayor. Por ejemplo, si yo tengo la inflación mensual, quiero encontrar la inflación anual. Y aquí puede haber dos casos. Que la tasa de inflación en cada uno de los intervalos pequeños sea igual o sea diferente. Dependiendo de eso es una fórmula diferente. Si la tasa de inflación es constante, se usa esta de aquí. Esa fórmula de aquí. Si la tasa de inflación es diferente, se usa esta fórmula de aquí. Aquí le puse más, aquí no va más. Entonces vamos a ver la diferencia. Si yo tengo una tasa que es mensual y va a ser constante durante 6 meses, bueno, una tasa mensual que es igual al 2%, quiere decir que en un mes aumentó los precios en 2%, en otro mes aumentó en 2%, y así se va. Si yo quisiera sacar la tasa de inflación semestral, y yo digo, esta tasa mensual se mantuvo constante en cada uno de los meses de ese semestre, la fórmula es bien sencilla porque tengo que hacer esta de acá. Entonces la tasa de inflación sería 1.02, bueno, 1 más 0.02 y luego la n. La n es cuántos elementos pequeños estoy considerando.
¿cuántos meses hay en un semestre? En este caso sería 6 menos 1. Y ya quedó. 1.02 a la 6 menos 1. Quiere decir que la tasa de inflación semestral, si la tasa de inflación se mantiene constante, sería 12.6162%. O 0.26162 en decimal. Por ejemplo, ¿qué pasa si no es constante? Si me dicen la tasa de inflación en enero es del 10%, en febrero es del 15% y en marzo es del 20%. Quiere decir que en un mes fue el 10%, en el segundo fue el 15%, en el tercero fue 20%. Y yo quiero saber cuál es la tasa de inflación trimestral. ¿Cuál fue la inflación que hubo en este periodo de tiempo? Pero todo completo. Pues es la otra fórmula que teníamos acá, que es este de aquí. Nada más tengo que multiplicar todas las tasas de inflación que me den. En este caso, la tasa de inflación trimestral sería 1. Bueno, ya no voy a poner más. 1.1 por 1.15 por 1.2 menos 1. Y esto es igual a 1.1 por 1.15 por 1.2. Esto es igual al 51.8% o 0.518 como decimal. Entonces, si esta tasa hubiese ocurrido en el primer mes, luego esta en el segundo y luego esta en el tercero, en total en este trimestre habría una tasa trimestral de 51.8%. Y ya. Entonces fíjate, es bien importante que te aprendas eso porque hay que manipularlas después en la ecuación de Fisher. Dos formulitas. De un intervalo grande a uno pequeño. ¿Sí? Tengo anual, tengo semestral, lo quiero hacer en una frecuencia menor. A mensual, a quincenal, a semanal, a diaria. Y aquí es al revés. En estas dos que están aquí, déjame señalarlas con rojo. En este que está aquí es al revés. Yo tengo una frecuencia muy pequeña o pequeña y la quiero transformar a una más grande. Si son iguales, uso esa. Si son diferentes, uso este de aquí. Y de hecho es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si este de aquí 1.2 sería 1.2 por 1.2 por 1.2 por 1, perdón, por 1.02, 1.02, 1.02, 1.02, 6 veces, pues sería lo mismo que poner 1.02 a la 6. Exactamente lo mismo. Es representar una serie de multiplicaciones con una potencia. Y ya quedó. Bueno, ya que sabemos más o menos cómo manipular la tasa de inflación, ya sabemos de dónde viene. La puedo encontrar a través de los índices de lo que venga en la redacción. Aquí en México es con el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Luego, si yo ya por alguna razón ya me dan la tasa de inflación, yo también la puedo manipular. Puedo hacer que se haga en una frecuencia menor, en un plazo menor o en un plazo mayor. ¿Qué tipo de problemas me pueden venir? Porque eso ni siquiera son problemas en sí, son como que los pasos previos para hacer un problema de inflación. Este tema de inflación se ve en el apartado de interés compuesto porque el comportamiento de los precios sigue un comportamiento muy similar al del interés compuesto. Y lo único que va a cambiar es la I por la lambda, pero es exactamente las mismas fórmulas. Y nada, por lo general nada más usan la de P y la de F. Déjame ponerlo por orden. En interés compuesto yo sé que F es igual a P por 1 más I a la T y que P es lo mismo pero con el exponente negativo, ¿no? Estas mismas fórmulas me sirven a mí para encontrar precios de bienes y servicios en un futuro o en el pasado. Por ejemplo, hoy, no sé, un iPad cuesta 30,000 pesos.
si la tasa de inflación es del 10% anual, ¿cuál será su valor dentro de 5 años? Entonces, para que te quede un poquito más claro, pues utiliza un diagrama de tiempo. Hoy el iPad vale 30,000 pesos y yo quiero saber cuánto vale dentro de 5 años. Poniendo el diagrama de tiempo se ve bien claro que lo que tengo que encontrar es valor futuro. Tendría que utilizar esta fórmula de aquí. Entonces vamos a usarla. F es igual a 30,000 por 1 más la tasa de inflación al plazo, que son 5 años. Eso de ahí es igual a 48,315.3. Y ya sería la respuesta. Entonces nada más es tal cual usar la fórmula de interés compuesto. Al revés, un carro está cotizado en 450,000 pesos. Si la tasa de inflación es del 12% mensual, ¿cuánto valía ese carro hace 1 año y medio? Entonces, lo que nos está diciendo es, hoy, aunque parezca raro que esté de este lado derecho, hoy vale 450,000. Y me está preguntando cuánto valía hace año y medio. Entonces me tengo que ir hacia atrás 1 año y medio. Me está preguntando el valor presente de ese carro. O más bien tendría que encontrar el valor presente de esos 450. ¿Por qué? Porque esta cantidad lo tengo que mover hacia la izquierda. Ese flujo efectivo hay que moverlo hacia atrás, hacia el pasado o hacia el presente, en este caso. Entonces, la misma fórmula de valor presente es P es igual a 450,000 por 1.12 a la menos 18, porque la inflación es mensual, el plazo también debe estar en meses. 1.12 a la menos 18 por es 58,515.81 la respuesta. Y ya quedó, ya terminamos ese problema. Entonces déjame buscar unos problemas difíciles para hacerlos y explicártelos detalladamente cada uno de ellos. Esos me los acabo de inventar, pero vamos a ver problemas un poquito más estructurados. Ya encontré el primero. Dice, una canasta básica de productos alimenticios cuesta hoy 875. Si la inflación se ha mantenido aproximadamente constante en 4.3% anual, ¿cuál era el precio de la canasta hace 3 años? Entonces, utilizando un diagramita de tiempo estos 875 son aquí, es el hoy, y me están preguntando cuál era el precio hace 3 años. Entonces me tengo que regresar 3 años de aquí. Y esto es bien fácil, ¿por qué? Porque la tasa de inflación es anual y el plazo está en años, entonces no tengo que hacer ni un ajuste. Es igual a, valor presente son 875 por 1.043 a la menos 3. Esta aquí es la fórmula de valor presente. La única diferencia es que en la I va la tasa de inflación. Todo lo demás es exactamente lo mismo, tiene el mismo significado. Y ahora sí, haciendo esta operación sería
1.043 a la menos 3 por 875. Este de aquí sería 771.17. Bien sencillo. Busco unos más complicados. Listo, ahora sí vamos a hacer problemas difíciles. En economía, sobre todo en macroeconomía, hacemos la distinción de las variables en términos nominales y en términos reales. Tal vez en la redacción de ejercicios anteriores ves que la tasa de interés decía nominal. Y la verdad no le prestaba mucha atención, porque realmente la tasa que tú ves en todos los bancos, tarjetas de crédito, era nominal. La nueva es la tasa de interés real. Bueno, ¿qué significa que sea nominal o real? Como te decía, en macroeconomía se utiliza mucho esta distinción, la variable en términos nominales o reales. El PIB nominal, el PIB real. Otra que se usa mucho es, ¿cuál es mi ingreso nominal? ¿Cuál es mi ingreso real? Y así se va, ¿no? Entonces, otra de esas es importante, es la tasa real y la tasa nominal. Esta de aquí tiene en consideración únicamente la cantidad de bienes y servicios. Para hacer esto, lo que tiene que hacer es un ajuste por la inflación que hay en el periodo. Por ejemplo, para ver qué significa la tasa de interés real. Tal vez yo tengo 1,000 pesos para invertir. Y con esos 1,000 pesos, pues puedo gastar, comprarme algo que valga 1,000 pesos o menos, ¿no? Y yo sé que la tasa del mercado es del 50%. Lo voy a hacer bien exagerado para que te quede bien claro. Esta es anual. Quiere decir que si yo lo invierto el día de hoy, me van a dar 1,500 dentro de un año, ¿no? Anual, para no hacerlo complicado. Entonces, eso está perfectamente claro, ¿no? Y te queda claro por qué es 1,500. Bueno, eso sería utilizando una tasa de interés nominal. Porque a veces es importante considerar la tasa de interés real. Porque supongamos que en ese periodo la tasa de inflación fue del 100%. Quiere decir, este 100% quiere decir que en promedio los bienes y servicios aumentaron en un 100%. Por ejemplo, si con estos 1,000 pesos yo me podía comprar un jersey de 1,000 pesos, si en lugar de comprarme yo el jersey lo invierto, me van a dar 1,500. Pero este mismo jersey que valía 1,000 pesos, si no lo compro hoy y lo ve afectado y se ve afectado por la tasa de inflación, quiere decir que este jersey ahora va a costar 2,000 pesos. Quiere decir que la tasa de inflación fue mayor a la tasa de interés. Y eso es algo muy malo para mí. Porque quiere decir que ya no me va a alcanzar, ni siquiera invirtiendo el dinero me va a alcanzar para comprarme la misma cantidad de bienes y servicios que podía en este momento. Entonces, a veces es importante encontrar la tasa de rendimiento real, la tasa de interés real. Y la fórmula es bien sencilla. La fórmula está bien fácil. La tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación entre 1 más la tasa de inflación. Y esta fórmula se llama la ecuación de Fisher. Entonces, esa es la que utilizamos para encontrar la tasa de interés real. Tengo en consideración el efecto de la inflación. Bueno, eso es lo que me van a pedir aquí. Vamos a leer el ejercicio. En este ejercicio vamos a aplicar lo que hemos visto anteriormente. Dice, calcula la tasa real mensual en porcentaje de una inversión cuya tasa nominal fue del 20.5% anual, capitalizarla cada mes, y la inflación mensual de 1.5%. Use por lo menos 6 decimales en su respuesta. Siempre que te pidan la tasa real o que por algún punto de la redacción nos den la tasa de interés real, lo que tengo que hacer es identificarla, pero más importante ver qué unidad de tiempo tiene. Porque todas las demás variables que van en esta fórmula deben de estar en la misma frecuencia o en la misma unidad de tiempo. Si no es así, hay que hacer un ajuste. Entonces, paso número 1, vamos a apuntar. Paso 1,
identificar unidad de tiempo de tasa real. Entonces ya lo tengo. La tasa real es mensual. Luego, paso 2, comparar con otras variables. Y va a haber dos. Si coinciden, usar fórmula. Si no coinciden, hay que modificar. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver. Ya tengo la tasa, ya sé que tengo que encontrar la tasa de inflación real. Vamos a ver cómo es la tasa nominal. La tasa nominal, voy a poner otro color. La tasa nominal, esta de aquí fue capitalizable cada mes. Coincide con lo que me están pidiendo. No lo tengo que modificar. La inflación que, así lo sé, la inflación que me da es mensual. Coincide. Entonces ya puedo usar la fórmula. Entonces ya que verifiqué que coinciden la unidad de tiempo de la real con la nominal con la inflación, ya puedo usar la formulita que está ahí. Entonces, la tasa de interés real es igual a la nominal. Pero si esta es mes, la nominal debe ser mes, la inflación debe ser mensual y la inflación debe ser mensual. Entonces, aplicada la fórmula, esto es punto 25, pero este punto 25 es anual mes. Para que sea mes debe ser entre 12 menos 0.015 entre 1.015. Y he hecho esto. Esto es igual a 0.02052. Y ya quedó. Vamos a hacer otro de tasa real. Dice, calcule la tasa real anual si la tasa de interés nominal anual capitalizable mensualmente fue de 11% y la inflación trimestral de 2.3%. Redondea su respuesta a 4 decimales. Paso número 1. Paso número 1. Identificar la tasa real. Aquí está. ¿Qué unidad de tiempo tiene? Anual. Voy a buscar las otras variables del ejercicio. La interés y la inflación. Y voy a ver la unidad de tiempo. La tasa de interés es con capitalización mensual. No coincide con la tasa real. La inflación es trimestral, no coincide. Entonces hay que hacer que coincida. Yo sé que la tasa de interés nominal es 0.11 anual mes. Y necesito, porque la tasa real es anual, necesito que sea una tasa anual. Como voy a cambiar la capitalización, tengo que usar IEQ. Esta de aquí. Para poder transformar la tasa de interés. Y ahora sí. ¿Qué variable toma M? M es la que ya tengo. Capitaliza originalmente mensual, entonces es 12. Y quiero que sea anual o efectivo, entonces es 1. Haciendo esto, la tasa sería 1 por 1 más 0.11 entre 12 a la 12 menos 1. Esto de aquí es igual a 0.11 entre 12 más 1 a la 12 menos 1. La tasa equivalente sería 0.11, 57, 18. Y esta tasa es año. Ya está lista la tasa nominal. Necesitamos ahora cambiar la inflación. Y aquí es donde vamos a aplicar lo de las formulitas que están acá arriba. Yo tengo una tasa que es trimestral. Es un trimestre. Vamos a poner aquí tri. Y yo necesito que sea anual.
Entonces necesito que sea un año. Entonces de un periodo pequeño lo voy a hacer a un periodo más grande. Lo que voy a suponer es que la tasa de inflación se mantiene constante porque no me dan otro dato. Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar? Vamos a regresarnos. Es esta parte de aquí. Estas fórmulas se utilizaban para hacer de una unidad de tiempo pequeña a una más grande. Y como la tasa de inflación es constante, hay que usar esta formulita de aquí, si son iguales. Ahora sí, ¿qué tasa de inflación va a ser la tasa de inflación anual? Pues sería 1 más la tasa trimestral, que es 0.023, y la n sería 3 o 4. 4 trimestres hacen un año. Y luego esto ya nada más le quito el 1. Entonces eso que está ahí es 1.023 a la 4 menos 1. Esta tasa es 0.095222. Esta es la tasa de inflación anual. Entonces, algo bien importante es ver desde ahorita. Si esta es trimestral, la anual debe ser más grande. Si aquí me hubiera dado 0.009, ya sé que eso está mal. No puede ser más pequeño. Entonces, ahora sí, ya tengo la tasa nominal. Perdón, la tasa nominal la tengo en años. La inflación la tengo en años. Ya puedo usar la de Fisher. No sé por qué siempre le pongo lambda. El interés real es igual al interés nominal menos la inflación por entre 1 más la inflación. Aplicado aquí sería el interés real es igual a la nominal, sería 0.115718. Porque aquí no le divido nada, porque la que quiero encontrar es anual. Y esto ya lo tengo en año a año, ya coincide. Entonces no tengo que dividirlo entre 2, se queda así. Menos 0.095222 sobre 1.095222. Y eso da la tasa de interés real fue 0.018714. Esta es la anual. ¿Y ya quedó? Voy a quitar esto. Entonces otra vez, ¿cuáles fueron los pasos que hicimos? Identificar la tasa, la unidad de tiempo de la tasa. Tasa es anual. Quería comparar con las otras variables de la fórmula. Si coinciden, usar la fórmula ya directa. Si no coinciden, hay que modificarla. Que en este caso no coincidían y por eso se hizo un poquito más largo el ejercicio. Porque ni la tasa de interés nominal ni la tasa de inflación coincidían con lo que me estaban solicitando. Tuve que hacer un ajuste. Jamás vayas a usar la IEQ con la tasa de inflación. Eso no sirve. Es un error muy grave. La IEQ es nada más para la tasa de interés nominal. En dado caso que la tengas que utilizar. Bueno, déjame buscar un ejercicio más. Vamos a hacer uno parecido al que acabamos de hacer. Otra vez, de tasa real. Dice, calcula la tasa real anual si la tasa de interés nominal fue del 22% capitales de cada quincena y la tasa de inflación quincenal promedio fue de 1%. Paso número 1. Identificar la tasa real y su plazo o su frecuencia o su unidad de tiempo. Número 2. Identificar las otras variables. El nominal capitaliza cada quincena. ¿Coincide? No coincide. No coincide. La tasa de inflación tampoco coincide. Entonces hay que modificar tanto la tasa de interés como la inflación para poder usar la fórmula de Fisher. Entonces yo sé que la nominal es 0.22 es año, quincena. Y necesito que sea
año, año. ¿Por qué necesito que sea año, año? Porque la tasa real que me piden es la anual. Entonces, ¿cómo cambio la capitalización de una tasa? Con la IEQ. En este caso la M es la que tengo, que es quincena, y la Q es la que necesito, es, en este caso 1. Ya no voy a poner la fórmula, bueno, sí lo voy a poner, porque la tengo aquí arriba. Tengo que usar esta fórmula de aquí, sustituir los datos y ya. Sería 1 que multiplica 1 más la tasa entre la M a la M entre 1 menos 1. Este Q que está aquí, que es un 1, lo puedo poner o lo puedo quitar. No pasa nada. Entonces la tasa año a año, la tasa efectiva anual sería 0.22 entre 24 más 1 a la 24 menos 1. Este es 0.2448, 28. Esa tasa es año, año. Sigue la tasa de inflación. Yo tengo una tasa de inflación que es quincenal y la quiero transformar a una anual. Entonces tengo que usar la fórmula que estaba acá también. Es de una unidad de tiempo pequeña hacerla una unidad de tiempo más grande. Entonces sería la anual es igual a 1 más el 1%, sí, 0.01. ¿Cuántas quincenas hay en un año? 24 menos 1. 1.01 a la 24 menos 1. Esto es igual a 0.269734. Y ahora sí, este aquí es anual. Ya tengo las dos variables en la misma frecuencia, en la misma unidad de tiempo que la tasa real. Ya puedo usar la de Fisher. Esto sería 0.244828 menos 0.269734 sobre 1.269734. Esto es igual a menos 0.019615. Tenemos una tasa de interés real negativa. ¿Puede haber tasas negativas, reales negativas? Sí. ¿Por qué en este caso fue negativa? Porque la tasa de inflación fue mayor que la nominal. Quiere decir que el efecto que tiene el aumento en el precio de los bienes y servicios va a ser mayor que el rendimiento que me va a dar una inversión en un banco. Y ya,